En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu, Señor, y lo crearás todo, y renovarás la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo. Haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros. San José, esposo de la Virgen María, ruega por nosotros. Santos ángeles de nuestra guarda, y todos los santos y ángeles de Dios, rogad por nosotros. La paz del Señor, queridos hermanos. En nuestras dos anteriores meditaciones hemos tratado sobre la parábola del Padre Misericordioso, y quisiera aún en esta meditación reflexionar un poco más sobre la parábola del Padre Misericordioso, pero desde otra perspectiva, desde la perspectiva de la Virgen María. Sabemos que la Virgen María no aparece en la parábola del Padre Misericordioso, no aparece la madre, no aparece la esposa de aquel Padre lleno de misericordia. Aparece el Padre, en cierta manera, con rasgos o con características propias de la figura materna, rasgos que se encarnan de manera especial en la mujer y sobre todo en María. Vemos esa ternura entrañable, esa dulzura que caracteriza al Padre de la parábola, que se refleja sobre todo cuando regresa el hijo pródigo y el padre corre a su encuentro, se lanza a su cuello, lo cubre de besos. Son características propias de la figura materna, de la ternura de la madre. Aquí vemos la riqueza del ser de Dios, que contiene en sí y sobrepasa infinitamente todas las riquezas que encontramos en los seres creados. Así, por ejemplo, pues Dios sobrepasa las riquezas que encontramos como características del corazón del Padre y del corazón de la Madre. Dios es el ser eterno e infinito y por tanto sobrepasa las características de todas las criaturas. Sin embargo, aunque en la parábola del Padre Misericordioso no aparece la figura de la esposa de aquel Padre bueno, la figura de la madre de aquel hijo que se había marchado de casa, quizá para expresarnos de esta manera Jesús precisamente esa riqueza del Padre Celestial, que contiene en sí las características de todos los seres creados, como decía antes, contiene en sí y sobrepasa infinitamente todas las riquezas de las criaturas. Pero en la verdad de la vida cristiana, en la verdad del misterio de la salvación, en la verdad también de nuestra relación con nuestro Padre Dios, sí ha querido el Señor
que esté la figura de la madre, la figura materna, ocupando un lugar muy destacado en ese misterio de la redención, que es la figura y la presencia de María como Madre nuestra. Y Dios ha querido otorgar a María un papel, una misión importantísima en la vida cristiana, en la vida de todos los discípulos de Jesús, en la vida de todos nosotros. Y así podemos, a la luz de todo el misterio de la redención, entender cuál es el papel, la misión de María en este misterio que se expresa en la parábola del Padre Misericordioso. El hijo que se marcha de casa, el padre que sufre por la ausencia del hijo, que se vuelca en ternura cuando el hijo regresa, la reacción del hermano mayor de la parábola, que se enoja porque el padre celebra una gran fiesta para su hermano que ha regresado. ¿Cuál es el papel de María en todo este misterio del Hijo pródigo, del Padre misericordioso, del hermano mayor? Para poder entender este papel de María, esta misión de María, tenemos una riqueza enorme en las catequesis sobre la Virgen María que dio el Papa San Juan Pablo II, que os invito a leer, a meditar. Son unas catequesis preciosas para entrar en el misterio de María, para comprender mejor la figura de María y la misión que Dios ha otorgado a María en la Iglesia, en la historia de la salvación y también en la vida de cada uno de nosotros como Madre nuestra. Son unas catequesis riquísimas. Como sabéis, San Juan Pablo II se caracterizó por ser un papa especialmente mariano, un papa muy amante de la Virgen María y que puso a María en el corazón mismo de su pontificado de diferentes maneras, y esto se expresó pues con el escudo que él eligió como papa, como sabéis, la cruz y la M, que es el mismo escudo de nuestro canal, María con nosotros, y con el lema que San Juan Pablo II eligió como lema de su escudo y de esta manera como lema de su pontificado, totus tuus, todo tuyo, María, todo tuyo soy, todo tuyo me ofrezco del todo a ti, te ofrezco todo lo mío para que tú seas quien nos conduzca al Señor, quien nos conduzca a tu Hijo, totus tuus. Pues bien, vamos a ver ahora cuál es la misión de María en este momento, en este misterio del Hijo pródigo y del Padre misericordioso. En primer lugar, María en relación con el Padre de la parábola. Vemos sobre todo dos cosas fundamentales. En primer lugar, María favorece que comprendamos la ternura del corazón de Dios. Es cierto, como acabamos de decir, que en la parábola no aparece la figura de la madre, pero Dios nuestro Padre sí ha querido que en nuestra vida cristiana tengamos una madre que sea reflejo de su corazón bondadoso y tierno, porque a veces, a través de la contemplación de nuestra madre, de la contemplación de la Virgen, de su corazón maternal, de su ternura, de su bondad, comprendemos mejor y nos es más fácil acercarnos a Dios y evitar el temor de que sea un Dios duro, inmisericorde, que nos vaya a juzgar y condenar cuando nos acercamos a Él,
siendo como somos pobres pecadores necesitados de misericordia. No es extraño que haya muchas personas que les resulta más fácil acercarse a Dios a través de María, a través de su ternura maternal. Los santuarios marianos por el mundo entero son lugares de gracia especial para que los hombres vuelvan a Dios y se acerquen a Él con confianza, sintiéndose acogidos, amados y perdonados cuando lo necesitan, porque la ternura del corazón de la Madre se nos hace muy cercana y nos transparenta la ternura del corazón de Dios. A través de la ternura del corazón de María, nos es más fácil comprender la ternura del corazón de nuestro Padre Dios. San Juan Pablo II, en la catequesis del 22 de octubre del año 97, nos decía así, hablándonos de la Virgen María y del culto que le damos a la Virgen. El culto mariano favorece en quien lo practica, según el espíritu de la Iglesia, la adoración al Padre. El culto a María jamás nos aleja de Dios, nunca. A veces, quienes en su fe cristiana no reconocen este papel a María, como suelen hacer nuestros hermanos los protestantes, que como sabéis no dan el papel a María que le damos los católicos, pues ellos frecuentemente piensan que el culto de los católicos a María nos entorpece para ir a Dios. Pero no es la verdad de nuestra fe. El culto mariano favorece nuestra adoración al Padre, nuestra relación con el Hijo, nuestra acogida del don del Espíritu Santo. María no se pone entre Dios y nosotros para dificultarnos el acceso a Dios o para retrasarnos ese acceso a Dios. No se pone como en medio de Dios y nosotros para obstaculizar, sino todo lo contrario. Es una madre que nos ayuda a ir más fácilmente a Dios, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Continúa San Juan Pablo II. Efectivamente, al reconocer el valor de la maternidad de María, los creyentes descubren en ella una manifestación especial de la ternura de Dios Padre. Por tanto, primer aspecto, María nos hace más fácil entender la ternura de Dios, el corazón tierno, el corazón bondadoso de Dios. En segundo lugar, en la parábola podemos ver a María como la esposa del Padre. Como ya hemos señalado, en la parábola no aparece la esposa, pero en la verdad del misterio de la fe, sí es María la esposa idónea, ideal de Dios, la que ha vivido su relación esponsal con Dios en toda plenitud y perfección. También nos habla de ello San Juan Pablo II en su catequesis del 1 de mayo del año 96. Nos dice así: como hija de Sión, María es la Virgen de la alianza que Dios establece con la humanidad entera. Está claro el papel representativo de María en ese acontecimiento, y es significativo que sea una mujer quien desempeñe esa misión. En efecto, como nueva hija de Sión, María es particularmente idónea para entrar en la alianza esponsal con Dios. Ella puede ofrecer al Señor más y mejor
que cualquier miembro del pueblo elegido un verdadero corazón de esposa. Es el corazón de María. Tiene un verdadero corazón de esposa respecto a Dios. ¿Por qué? Precisamente porque su corazón es un corazón virginal inmaculado. Y ese corazón virginal inmaculado tiene una plena y absoluta apertura al don del amor de Dios, que Dios ofrece a su pueblo. Y como hemos visto en nuestras anteriores meditaciones, Dios ama a su pueblo con amor esponsal, con corazón esponsal. Y el pueblo de Dios, ya en el Antiguo Testamento, estaba llamado a acoger el amor esponsal de Dios, también con corazón esponsal. Y esto se realiza de una manera muy especial en el corazón de María, precisamente por su llamada a la virginidad. Tiene una plena apertura al amor esponsal respecto a Dios, porque al haber renunciado a la vivencia del amor esponsal terreno en cuanto a su relación física, corporal, por su entrega virginal a Dios, está de una manera mucho más plena, abierta a la vivencia de ese amor esponsal y esa relación esponsal con el Señor. Y así María es esposa santa, esposa llena de amor, esposa siempre fiel, inmaculada. Y así, en la parábola del Padre Misericordioso, en la verdad del misterio, es cierto que Dios tiene una esposa, María, que siente con Él, que tiene un solo corazón con Él, que es lo característico del amor del esposo y de la esposa. Se harán los dos una sola carne. En su sentido más profundo, no se refiere simplemente a la unión de los cuerpos, sino a la unión de toda la persona de una manera plena. Las dos personas se van uniendo de una manera absoluta, se van compenetrando, se establece entre el esposo y la esposa una comunión profundísima de amor. Pues bien, esta comunión profundísima de amor es la comunión que ha vivido María como esposa de Dios, haciéndose su corazón inmaculado uno con el corazón de Dios y haciéndose su voluntad una con la voluntad de Dios, de manera que todos los deseos de Dios son deseos también de María, resuenan en su corazón, acoge plenamente en su corazón todos los deseos de Dios. Y el amor con que Dios ama a sus hijos, y en concreto al hijo pródigo, o al hijo mayor que estando en casa no conoce el amor de su padre, María es una con Dios en esos sentimientos de Dios respecto a sus hijos, sentimientos de amor y de misericordia respecto a todos ellos, tanto los hijos pródigos como los hijos mayores que están en la casa, pero sin tener en su sentido más profundo, en su verdad más profunda, ese corazón de hijos de Dios y de hermanos del hijo que vuelve a casa. Por tanto, María tiene una capacidad preciosa para hacerse una con el corazón de Dios, su esposo, sentir con Él y por tanto acompañarle, hacerse una con Él en sus designios de amor sobre sus hijos. Y particularmente ella comprende y acompaña el dolor del Padre, se hace compasiva, es decir, padece con Él. Hemos señalado cómo
La parábola del Padre Misericordioso tiene como trasfondo la historia de Tobías y cómo en la historia de Tobías aparece la figura de la madre que día tras día se asomaba al camino por donde su hijo había marchado y cuando se ponía el sol volvía a casa y pasaba las noches sin poder dormir, lamentándose y llorando. Pues bien, es reflejo del corazón de María que siente con el Padre. Esta es la ternura entrañable de María por los hijos que se han perdido. Y es verdad en el misterio de la redención. Aunque no aparezca en la parábola del Padre Misericordioso, en la verdad del misterio es cierto que tenemos esa Madre, María, que se asoma día tras día al camino para buscar, para esperar a los hijos que se han marchado. En la verdad del misterio de la redención es verdad que tenemos esa Madre que se lamenta, llora, intercede con gemidos inefables por nosotros, para que nos abramos al amor del Padre y si nos hemos marchado de casa, regresemos al corazón de nuestro Padre Dios. Y de esta manera podemos decir que el Padre Dios no está solo en ese sufrimiento por el Hijo que se ha marchado. María, la madre, la esposa, está con Él. Y así padece con Él, sufre con Él y de esta manera acompaña los sentimientos de Dios, ese dolor misterioso del corazón del Padre que resuena profundamente en María, cuyo corazón, tal como se lo anunció el anciano Simeón, sería traspasado por una espada de dolor. Espada que no simplemente se refiere al dolor que vería en su Hijo Jesús crucificado, sino también al dolor que vería en todos los hijos, especialmente a causa del pecado que les separa de Dios. Y María se une a las entrañas compasivas del Padre que sufre por esos hijos y se ofrece por esos hijos. Nos habla San Juan Pablo II de este papel impresionante de María. Catequesis del 25 de octubre del año 95. En el culto y en la piedad cristiana se desarrolla la mirada contemplativa sobre la compasión de María, representada significativamente en las imágenes de la piedad. Es muy característico del culto cristiano, la mirada contemplativa sobre María que padece la compasión de María. María padeciendo especialmente junto a la cruz de su Hijo o con su Hijo en brazos, cuando Jesús es bajado de la cruz y puesto en brazos de María. Son esas imágenes preciosas de la compasión de María. Y nos sigue diciendo el Papa Juan Pablo II. La participación de María en el drama de la cruz hace profundamente humano ese acontecimiento y ayuda a los fieles a entrar en el misterio. La compasión de la Madre hace descubrir mejor la pasión del Hijo. Ciertamente, entendemos mejor el misterio ocurrido en el Calvario, entendemos mejor la pasión de Jesús, entendemos más profundamente el dolor y el sufrimiento de Jesús al ver junto a la cruz de Jesús a María. La compasión de la Madre nos hace entender mejor la pasión del Hijo y también nos hace entender mejor cómo unirnos nosotros a esa pasión de Jesús. Lo aprendemos de la compasión de María
cómo ella se une a la ofrenda, al ofrecimiento de su Hijo, en el ofrecimiento del dolor, hasta el extremo. María, a los pies de la cruz, es mártir, muere con su Hijo. No murió físicamente, pero ciertamente su corazón inmaculado conoció dolores de muerte junto a la cruz de su Hijo, y por eso la podemos llamar a María Reina de los Mártires. Ha sufrido como ningún mártir. Precisamente así nos enseña a unir nuestro sufrimiento al sufrimiento de Jesús, ofreciéndonos con él. Por tanto, María padece con el Padre uniéndose al dolor del Hijo. Está íntimamente unida a su dolor y lo comparte con él, colaborando así de manera especialísima en la obra de la redención. Precisamente aquí entendemos de manera mucho más plena la cooperación esencial, importantísima de María en la obra redentora de su Hijo. También de esta cooperación nos habla San Juan Pablo II. Tomamos esta cita de su encíclica sobre la Virgen María, Redentoris Mater. Nos dice así: por tanto, María ha llegado a ser la compañera singularmente generosa del Mesías y del Redentor. Compañera del Mesías, del Redentor, compañera porque se une a Él en todos sus sentimientos y está con Él en los momentos fundamentales de esa obra de la redención y muy especialmente junto a la cruz. Después también estará con Él en la resurrección y estará con la Iglesia naciente en Pentecostés. Ella avanzaba en la peregrinación de la fe y en esta peregrinación suya hasta los pies de la cruz se ha realizado al mismo tiempo su cooperación materna en toda la misión del Salvador mediante sus acciones y sufrimientos. Es una cooperación de madre en la misión de Jesús. Con todas sus acciones y sufrimientos se une a Jesús y coopera, colabora con Él. A través de esta colaboración, sigue Juan Pablo II, en la obra del Hijo Redentor, la maternidad misma de María conocía una transformación singular, colmándose cada vez más de ardiente caridad hacia todos aquellos a quienes estaba dirigida la misión de Cristo. María va creciendo en la caridad y tiene una caridad cada vez más ardiente, se va colmando más de caridad, al irse uniendo a la obra redentora de su Hijo, y esa ardiente caridad llegará a su expresión máxima en el Calvario, como el amor de Jesús por nosotros llega a su expresión máxima en el Calvario. Y esa ardiente caridad de María se expresa en amor hacia todos nosotros y en intercesión por todos nosotros. Por medio de esta ardiente caridad, orientada a realizar en unión con Cristo la restauración de la vida sobrenatural de las almas, María entraba de manera muy personal en la única mediación entre Dios y los hombres, que es la mediación del hombre Cristo Jesús. El único mediador entre Dios y los hombres es Jesús. Solo Él podía ser mediador idóneo, precisamente porque une en su persona divina la naturaleza divina y la naturaleza humana. Por eso
Él podía ser el puente perfecto que uniese la humanidad y la divinidad, porque Él es verdadero Dios y verdadero hombre, y por eso Él es el único mediador. Ahora bien, sin quitar nada a la única mediación de Cristo, María coopera de una manera muy especial, muy personal, dice Juan Pablo II, en la única mediación de Cristo. Y sigue explicándolo el Papa. Si ella fue la primera en experimentar en sí misma los efectos sobrenaturales de esta única mediación, ya en la Anunciación había sido saludada como llena de gracia, entonces es necesario decir que por esta plenitud de gracia y de vida sobrenatural estaba particularmente predispuesta a la cooperación con Cristo, único mediador de la salvación humana. Precisamente por eso, por su plenitud de gracia, por su corazón inmaculado, lleno de santidad, plenamente unido a Dios, podía cooperar de una manera singular en esa obra redentora de Cristo. Y de hecho, ese fue el designio de Dios, que a través de la unión de su corazón inmaculado con el corazón de Jesús, cooperase de manera singular para dar a luz a los hijos de Dios, también con el ofrecimiento maternal de su corazón, que coopera a esa regeneración de todos los hombres, de todos nosotros, para la vida sobrenatural. Y sigue Juan Pablo II, y tal cooperación es precisamente esta mediación subordinada a la mediación de Cristo. Por tanto, hay una verdadera mediación de María, pero es mediación subordinada a la de Cristo. No se pone al mismo nivel. No existen dos mediadores, Cristo y María, que estén al mismo nivel. Existe una única mediación, un único mediador, que es Jesucristo, único mediador entre Dios y los hombres, pero de manera subordinada y dependiente de Él, como colaboradora de la redención, María también ejerce una mediación real en la vida de la gracia, con su intercesión maternal, intercesión que proviene y que tiene un efecto especial precisamente por su santidad, por su plenitud de gracia, por su corazón inmaculado, siempre unido al Redentor y plenamente transformado, siendo uno con el corazón del Redentor. En el caso de María, sigue Juan Pablo II, se trata de una mediación especial y excepcional, basada sobre su plenitud de gracia, que se traducirá en plena disponibilidad, en la plena disponibilidad de la esclava del Señor. Jesucristo, como respuesta a esta disponibilidad interior de su madre, la preparaba cada vez más a ser para los hombres madre en el orden de la gracia. Entramos pues en la segunda parte de nuestra meditación. Hemos visto de manera particular María en su relación con el Padre como esposa idónea, perfecta de Dios, con ese corazón esponsal, virginal respecto a Dios. Y hemos visto también su compasión, su padecer con el Padre que ha visto marcharse al Hijo pródigo, padecer con el Padre al ver que el Hijo mayor no entiende tampoco el amor de su corazón, padecer con el Padre uniéndose en el misterio de la redención a la pasión del Hijo. El Padre Dios sufre con su Hijo, no es indiferente en modo alguno al sufrimiento del Hijo, a quien ha enviado a la tierra
para redimirnos. En la compasión de María con Jesús, su Hijo, vemos un reflejo de la compasión del Padre con Jesús. María, por tanto, nos enseña todo este misterio a través de su compasión. Y ahora vamos a ver el misterio de María en relación con los dos hijos de la parábola, con el hijo pródigo y con el hijo mayor que está en casa, pero en realidad no conoce el corazón bueno de su padre, no llega a comprenderlo ni a valorarlo. ¿Cuál es el papel, cuál es la misión de María en relación con los hijos de Dios? En primer lugar, María sufre con el hijo pródigo que se ha marchado de casa, sufre con él y sufre por él. Hace suyos los sufrimientos del hijo hasta un punto que nos es difícil a nosotros llegar a entender. ¿Hasta qué punto en el corazón de María tienen resonancia todos nuestros sufrimientos y todos nuestros dolores? Y especialmente, ¿hasta qué punto tienen resonancia en el corazón de María nuestros pecados, como tienen resonancia en el corazón de Jesús? En primer lugar, por lo que nos hacen sufrir a nosotros mismos, por el terrible daño que nos hace el pecado. El libro de las Lamentaciones tiene una frase que tradicionalmente se atribuye a María para entender lo que vive ella en su corazón. Lamentaciones 1:12. Vosotros los que pasáis por el camino, mirad y ved si hay dolor, como el dolor que me atormenta. Es una frase que se ha atribuido tradicionalmente a María para entender lo que vive en su corazón en las horas de la pasión. Vosotros los que pasáis por el camino, mirad y ved si hay dolor como el dolor que me atormenta. Esto podemos referirlo al dolor de María al ver el sufrimiento de su Hijo Jesús, pero también tenemos que entenderlo del dolor de María al ver el sufrimiento de todos los demás miembros de la humanidad, a quienes Jesús le está entregando a ella como hijos en el Calvario. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Y ahí le estaba entregando a toda la humanidad, a todos nosotros. Y María entonces siente el sufrimiento de cada hombre como el sufrimiento de su hijo, a quien ama con una profundidad que, como digo, nos es muy difícil de entender, porque es la profundidad insondable de un corazón inmaculado y, por tanto, con una apertura maravillosa al amor divino y con una participación maravillosa en ese amor divino y en los sentimientos del corazón de Dios. Nos dice Juan Pablo II en su catequesis del 25 de octubre del 95: con la participación en la obra redentora de Cristo se reconoce también la maternidad espiritual y universal de María. En Oriente, Juan el Geómetra dice de María: tú eres nuestra madre, dando gracias a María por las penas y los sufrimientos padecidos por nosotros. Pone de relieve su afecto maternal y su caridad de madre con respecto a todos los que reciben la salvación. Son las penas y los sufrimientos que María padece por nosotros. La maternidad de María con respecto a nosotros no consiste solo en un vínculo afectivo. Por sus méritos y su intercesión,
ella contribuye de forma eficaz a nuestro nacimiento espiritual y al desarrollo de la vida de la gracia en nosotros. Por este motivo se suele llamar a María Madre de la Gracia, Madre de la Vida. Son títulos preciosos. Madre de la Gracia, porque ella coopera con el Redentor para que todos nazcamos a la vida de la gracia, a la vida sobrenatural, Madre de la vida, de esa vida divina que es Jesucristo y que se nos comunica a nosotros por medio del Espíritu Santo. María es Madre de la vida porque colabora de manera singular para que la vida de Dios venga a nuestras propias almas. Sigue el Papa. Ella es la Madre de la vida de la que viven todos los hombres. Al engendrar en sí misma esta vida, en cierto modo regeneró a todos los que vivirían. Solo uno fue engendrado, pero todos nosotros fuimos reengendrados. Sigue el Papa. Un texto del siglo XIII, el Mariale, usando una imagen atrevida, atribuye esta regeneración al parto doloroso del Calvario. Se ve la presencia de María en el Calvario como un parto doloroso. Y en ese parto doloroso, María está regenerando, haciendo nacer de nuevo a todos los hombres, no ya a la vida terrena, como nacemos todos por nuestro nacimiento natural, sino el nacimiento a la vida sobrenatural, a la vida de la gracia, a la vida divina. Pero este nacimiento también requiere el parto de una madre, parto doloroso de María en el Calvario, con el que se convirtió en madre espiritual de todo el género humano. En efecto, en sus castas entrañas concibió por compasión a los hijos de la Iglesia. Por tanto, primera misión de María respecto a los hijos del Padre Celestial: sufrir por ellos, ofrecerse como madre por ellos, darnos a luz con dolores de parto en el Calvario, con los dolores de parto de su corazón inmaculado, traspasado por aquella espada que le había anunciado Simeón. Segunda aspecto de la misión de María: orar por sus hijos. Nos dice Juan Pablo II, durante esa oración en el cenáculo, la Madre del Señor invoca el don del Espíritu para sí misma y para la comunidad. Mientras en el momento de la encarnación el Espíritu Santo había descendido sobre ella como persona llamada a participar en el gran misterio de la encarnación, ahora todo se realiza en función de la Iglesia, de la que María está llamada a ser ejemplo, modelo y madre. En la Iglesia y para la Iglesia, ella, recordando la promesa de Jesús, espera Pentecostés e implora para todos abundantes dones, según la personalidad y la misión de cada uno. Es la oración maternal de María en Pentecostés que va a atraer sobre la Iglesia, sobre cada uno de los miembros de la Iglesia, los dones del Espíritu Santo. Es bonita la anotación de San Juan Pablo II, según la personalidad y la misión de cada uno, porque es característico de la madre conocer a cada uno de sus hijos con su personalidad propia, con sus necesidades propias, también con la misión propia que Dios le ha encomendado, y como madre solícita que conoce la personalidad de cada uno de sus hijos, va a implorar para cada uno de ellos los dones que cada uno necesita.
No todos los hijos son iguales, no todos tienen la misma misión, no todos tienen las mismas necesidades y por tanto no todos necesitan los mismos dones, las mismas ayudas, la misma asistencia del Espíritu Santo. María, con su finura y su delicadeza maternal, atrae sobre cada uno de nosotros precisamente los dones que cada uno necesitamos para poder llevar a cabo el designio de Dios sobre nosotros. Por tanto, Pentecostés es fruto también de la incesante oración de la Virgen. ¡Qué bonito! Pentecostés es fruto de la incesante oración de María. Y Pentecostés en cada uno de nosotros, en cada uno de nuestros corazones, es fruto de la incesante oración de la Virgen, nuestra Madre, por cada uno de nosotros. Si podemos recibir el Espíritu Santo, es porque María, con ese corazón maternal inmaculado, ora incesantemente para que el Espíritu venga a cada uno de nosotros con los dones que cada uno necesita. Porque, sigue Juan Pablo II, el Paráclito acoge con favor singular esta oración de María, porque es expresión del amor materno de ella hacia los discípulos del Señor. No es cualquier intercesión, es la intercesión de la Madre, de aquella a la que Dios ha constituido Madre en el Calvario, de aquella que nos ha dado a luz con dolores de parto en el Calvario, de aquella que ha colaborado de una manera especialísima en la obra de la redención. Y por eso la oración de María tiene un poder especialísimo para hacer descender sobre nosotros el Espíritu Santo. Contemplando esta poderosa intercesión de María, los cristianos de todos los tiempos recurren a menudo a su intercesión para recibir con mayor abundancia los dones del Paráclito. Así lo tenemos que hacer, pues también nosotros. Orar mucho a María, acudir a su intercesión, suplicarle a la Virgen: Madre, alcánzanos las gracias de tu Hijo. Madre, tráenos con tu oración de intercesión el Espíritu Santo. Evidentemente el Espíritu viene del Padre por medio del Hijo. No es María la fuente del don del Espíritu para nosotros, pero con su intercesión maternal tiene un poder especial para hacer que el Padre derrame con más abundancia el don del Espíritu en nuestras almas, según las necesidades de cada uno, del mismo modo que en las bodas de Caná la oración de María movió el corazón de su Hijo por designio del Padre para que llegase ese primer gran signo de Jesús. El Señor espera nuestra oración para actuar y en este sentido tiene una función especialísima y un poder excepcional esta oración de intercesión de María como Madre que nos da a luz para la vida de la gracia. La ternura de María ayuda al hijo pródigo a acercarse a casa, porque hace comprender mejor, como decíamos antes, la ternura del corazón de Dios. Nos dice también San Juan Pablo II, la referencia a María aúna no solo a los cristianos comprometidos, sino también a los creyentes de fe sencilla e incluso a los alejados, para los cuales a menudo constituye tal vez el único vínculo con la vida eclesial. Seguramente todos tenemos experiencia de esto,
personas que no tienen apenas relación con la Iglesia, prácticamente ninguna relación con la Iglesia, que incluso tienen una vida de fe enormemente débil, y sin embargo se mantienen ellos como un calor respecto a su relación con María, que les mantiene vinculados a Dios y a la Iglesia. Ciertamente, es una fe que tiene que seguirse perfeccionando y desarrollando, tiene mucho que crecer, pero es importantísimo valorar esa vinculación con Dios y con la Iglesia que se mantiene a través de María y que quizá, llegado el tiempo querido por Dios, va a ser precisamente el punto de arranque para retomar la fe, para volver a Dios o para abrirse, quizá en el momento definitivo de la propia existencia, en el trance supremo de la muerte, a la gracia de Dios, a su perdón, para poder llegar al cielo, porque queda en el corazón como esa ternura de la Madre de María, y esa ternura de la Madre es siempre como un sello muy profundo que queda en el corazón, un recuerdo imborrable, un último paso de confianza en Dios y de apertura a Él. ¿Cuántas personas tienen ese amor a María, a pesar de haber perdido prácticamente la fe, la relación con la Iglesia, pero a través de la presencia de María todo eso tiene más fuerza en el interior del corazón de lo que muchas veces puede parecer externamente? En quinto lugar, María educa al hijo que vuelve a casa en el amor y la fidelidad, así como al hijo mayor a comprender el amor del Padre. Esto es muy importante. María no solamente es madre de ternura que acoge con bondad, sino también madre que educa. En la vida espiritual es necesaria la ternura, que nos ayuda a volver a Dios cuando hemos pecado, pero también es necesaria la educación para ser fieles a Dios y a su gracia. La ternura que acoge y después también esa función de la madre que educa en el camino y en la vivencia de la fidelidad a Dios y de la santidad. María es madre que acoge con ternura, también es madre que con bondad y con amor educa a sus hijos en la fidelidad a Dios. Dice Juan Pablo II, María ejerce su maternidad con respecto a la comunidad de los creyentes, no sólo orando para obtener a la Iglesia los dones del Espíritu Santo, sino también educando a los discípulos del Señor en la comunión constante con Dios. María nos muestra cómo acoger en nuestra existencia al Hijo bajado del cielo, educándonos para hacer de Jesús el centro y la ley suprema de nuestra existencia. Qué importante esto. Es la función de María. El primer paso es acoger con ternura, pero unido a Él, en cuanto nos abrimos y le dejamos hacer a María en nosotros, ella comienza esa labor de educación para que hagamos de Jesús el centro de nuestra vida, para que renunciemos al pecado, para que vivamos en la ley de Dios, para que hagamos de la ley suprema de nuestra existencia a Jesucristo. Qué hermoso cómo María nos educa, por tanto, en el camino de la fe, en la vivencia de los mandamientos, en el deseo y la búsqueda de la santidad. Ella nos repite constantemente, hijo mío, que Jesús sea el centro de tu corazón,
ponle en el centro de tu vida. Hijo mío, apártate del pecado, que es el mayor mal, y busca siempre a Jesús. María también nos educa en el valor del silencio y la contemplación. También nos lo dice Juan Pablo II. El ejemplo de María permite que la Iglesia aprecie mejor el valor del silencio. El silencio de María no es sólo sobriedad al hablar, sino sobre todo capacidad sapiencial de recordar y abarcar con una mirada de fe el misterio del Verbo hecho hombre y los acontecimientos de su existencia terrenal. Es una característica de María, su silencio, su recogimiento, su interioridad. Nos dice el Evangelio que María meditaba todas estas cosas, las contemplaba, las saboreaba en su corazón y nos educa y nos enseña a nosotros a hacer esto mismo. Saborear el misterio de Jesucristo, el Verbo hecho carne, saborear todos los pasos de su vida, las escenas evangélicas, lo que Jesús nos ha enseñado, saborear el amor hasta el extremo de la pasión, gozarnos con su Hijo resucitado. En el rezo del Rosario, con María vamos recorriendo todas las etapas de la vida de Jesús, precisamente para que ella con su mirada nos enseñe a mirar y a contemplar en toda su profundidad esos misterios. María transmite al pueblo creyente este silencio acogida de la palabra, esta capacidad de meditar en el misterio de Cristo. En un mundo lleno de ruidos y de mensajes de todo tipo, su testimonio permite apreciar un silencio espiritualmente rico y promueve el espíritu contemplativo. Los dos últimos puntos los enumero un poco deprisa para no alargarme demasiado. María nos educa en el valor de la humildad. Qué bonito también esto y qué importante. María nos educa, nos enseña a ser humildes. Dice Juan Pablo II, María testimonia el valor de una existencia humilde y escondida. Todos exigen normalmente y a veces incluso pretenden poder valorizar de modo pleno la propia persona y las propias cualidades. Todos son sensibles ante la estima y el honor. Los apóstoles aparecen en el Evangelio luchando por los primeros puestos. María, por el contrario, no deseó nunca los honores ni las ventajas de una posición privilegiada, sino que trató siempre de cumplir la voluntad divina, llevando una vida según el plan salvífico del Padre. A cuantos sienten con frecuencia el peso de una existencia aparentemente insignificante, María les muestra cuán valiosa es la vida si se la vive por amor a Cristo y a los hermanos. Y por último, para terminar, María nos enseña la confianza ilimitada en Dios. Qué hermosa es esta característica del corazón de María, confianza ilimitada en Dios. En los momentos más oscuros, en los momentos en que parece que todo va mal, que todo se va a derrumbar, en los momentos en los que parece que no hay esperanza, con aquellos hijos con los que parece que no hay nada que hacer porque parecen completamente cerrados a la gracia divina, María nos enseña la confianza ilimitada
en Dios. Acabo con la lectura de este último texto de San Juan Pablo II, Catequesis del 25 de mayo del año 97, 21 de mayo del año 97. Después de que Jesús es colocado en el sepulcro, María es la única que mantiene viva la llama de la fe, preparándose para acoger el anuncio gozoso y sorprendente de la resurrección. La espera que vive la Madre del Señor el Sábado Santo constituye uno de los momentos más altos de su fe. En la oscuridad que envuelve el universo, ella confía plenamente en el Dios de la vida. ¡Qué bonito! Es preciosa esta frase de San Juan Pablo II. En la oscuridad que envuelve el universo, ella confía plenamente en el Dios de la vida. Y recordando las palabras de su Hijo, espera la realización plena de las promesas divinas. Pues, queridos hermanos, que con la Virgen María tengamos siempre un corazón lleno de confianza y de esperanza, que aprendiendo de ella vivamos esta asociación con Jesús en el misterio de la redención, esta cooperación con Él, que aprendiendo de María hagamos nuestros los sentimientos del Padre de la parábola en toda su riqueza que hemos ido describiendo en esta meditación, y que aprendiendo de María estemos siempre llenos de confianza y de esperanza, porque en la oscuridad que envuelve el universo, el Dios de la vida siempre triunfa, y esto llama a nuestro corazón, como lo vivió María, a una confianza plena e ilimitada. Que por intercesión de la Virgen y de San José nos bendiga a todos el Señor. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.